algo así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Antes de continuar, no sé si tal vez tienen alguna pregunta hasta acá. Hicimos un resumen prácticamente de todo lo que hemos visto. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Les quedó alguna duda o alguna duda que quieran tal vez hacer? Pueden escribir también y decir que está todo claro, tal vez, o perfecto. Listo. Gracias, Diego, claro. Diego Alejandro, perdón. Ya, entonces, a ver, empezaremos. Estamos acá. Y las funciones de distribución de probabilidad más utilizadas son la normal, log normal, Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3, la Gumbel, la logaritmo de Gumbel. Y aquí está lo que les había mencionado. La normal y la log normal normalmente se ajusta a datos medios mensuales o anuales, generalmente. Y la de Gumbel y la de log Gumbel, la de mínimos o máximos o precipitaciones máximas diarias, caudales máximos diarios, a esos normalmente se ajustan esto de la log Gumbel. Entonces nosotros hemos visto la normal y hemos visto la Gumbel. Las demás distribuciones no las vimos por efecto del tiempo, pero en resumen también la idea es la misma. Pero en esta clase nosotros vamos a ver esto de la log normal, ¿ya? Entonces vamos a conocer una distribución más que van a ver que es bien simplecito, por de ahí que la idea que para los demás no es complicado. Bien, entonces la pregunta estaba en eso, ¿no? Vamos a seleccionar una función de distribución de probabilidad. Para eso lo que nosotros se los llama pruebas de bondad de ajuste, se lo llama. Y para esto, pues tenemos simplemente un ajuste estadístico y también tenemos un ajuste gráfico. Yo para no olvidarme lo llamo, y en la literatura igual es así, métodos teóricos, a la parte de acá, no vale la pena escribirlo, métodos teóricos, también se los conoce a estos, y métodos gráficos. Los métodos teóricos, en un momento se los voy a presentar cuáles tenemos, son más de 2 me acuerdo, pero acá estoy presentando 2. Los métodos gráficos, como por ejemplo el que tenemos que ver, el papel de probabilidades. Entonces, en los métodos teóricos o también ajuste estadístico tenemos estos dos. Tenemos esto del chi cuadrado, pero que solamente se aplica para la ley normal, y esto de Smirnov-Kolmogorov para todas las distribuciones. Ese es el que vamos a trabajar en este momento. Y el otro es el de ajuste gráfico al papel de probabilidades. También es muy trabajado. Pero actualmente ya esto del ajuste gráfico de papel de probabilidades cada vez se hace menos popular. Es más, si uno va a una librería o recuerdo que el Inge decía, ¿no? Tú querías buscar este papel de probabilidades, tratar de querer conseguir y podías conseguir, preguntar por ellos. No decía dónde lo encontrar, creo que decía en las librerías siempre. Y bueno, simplemente podías comprar este papel de pruebas para la ley normal, la ley de Gumbel. Pero ahora se ha visto menos popular y no creo que encuentres muy fácilmente este papel de probabilidades. Y bueno, tampoco es difícil elaborarlos, por eso de ahí que nosotros vamos a aprender igual a elaborarlos. Ya, sin embargo, me parece muy importante trabajar esto de los métodos teóricos, esto del ajuste estadístico, esto del Smirnov-Kolmogorov, debido a que normalmente, por ejemplo, el hidroesta que nosotros trabajamos, pues trabaja con este metodito de acá que no es complicado. Ya, entonces, si nosotros queremos saber a qué tipo de distribución se ajusta, lo que nosotros deberíamos hacer es lo que les indico acá. Creo que no va a repetir. Lo que nosotros deberíamos hacer de partida es construir un histograma de frecuencias, verificar a qué tipo de variable se trata, si es a una variable normal o no. Simplemente aquí a lo que hago referencia, uy, ¿dónde está el colorcito? Ya, simplemente hago referencia, es que si tuviéramos mucha, pero demasiada información, aquí está. No quiere marcar las letras. Ya no importa. Qué raro, diseño, transiciones, animaciones, presentaciones. Qué raro. Ya. Entonces, decía yo, para hacer esto de identificar a qué tipo de ley se ajusta, si tuviéramos mucha información hablando en así una serie de datos así tremenda, tipo de, aquí teníamos para unos
10 años o 15, me parece, pero si tuviéramos así como una información de 100 años, lo que está bueno hacer es, por ejemplo, hacer un histograma de frecuencias, algo como esto, y si esto se ajusta, por ejemplo, a la ley normal, pues podemos trazar, ¿no? Linearizar por ahí una ley normal y podemos ver y decir realmente que esa información, esa data se ajusta a la ley normal. Pero acá como remarco eso, esto es recomendable siempre cuando tengamos mucha información con una gran serie de datos, cosa que generalmente nosotros no tenemos eso. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ahora, por ese motivo, como una segunda opción, nosotros pues tenemos esto. Cuando se tiene poca información, podemos recurrir lo que es, que me faltó una R. Podemos recurrir a los métodos teóricos como a los métodos gráficos. Como el métodos teóricos, trabajar con el hidroesta y esto, que lo vamos a hacer de forma manual, que el que vamos a ver es el de Smirnov-Kolmogorov sobre la bondad de ajuste, o también trabajar con esto del papel de probabilidades. Entonces, esto no voy a ser muy redundante acá. Acá tenemos la distribución normal, ya conocida por nosotros. Esta es su función de distribución. Recuerden, ¿por qué es su función de distribución? Porque miren que aquí está la integral. Si no está esta integral, solamente es la función de densidad, ¿no? Esa tipo campanita. Pero al estar con la integral, estamos hablando de la función de distribución. De ahí que al tener esta integral, miren que ahí tenemos un f mayúscula de x, ¿ya? Creo que esto también nos menciona acá. Aquí se ven, función de distribución. Ahí están sus parámetros estadísticos, algo que ya le habíamos visto. Repasando tal vez. Veamos que tenemos ahí una probabilidad de no excedencia, algo que es muy fácil para nosotros poder calcular. Pero les recordaba esto porque vamos a ver ahora, vamos a conocer ahora una distribución más, que la verdad hasta ahora que yo sepa, nunca les hemos enseñado una distribución de log normal, y a mí tampoco me enseñaron cuando lo cursé. Y por el simple hecho, miren que ahora acá lo que vamos a aprender ahora es esto de la distribución log normal, que puede ser una gran candidata, una distribución candidata que se ajuste más a nuestra serie de datos. Entonces, quererla conocer no está de más. Entonces, lo mismo, tenemos acá la log normal. Si x es una variable aleatoria y sigue una distribución normal, entonces significa que esta otra variable, es como hacer un cambio de variable, pilas ahí, es como hacer un cambio de variable. El logaritmo neperiano de x sí tiene que seguir una distribución normal. ¿Ya? Entonces, simplemente, si x nuevamente es una variable aleatoria también y sigue una distribución log normal, esta nueva variable igual al logaritmo de x también debe seguir esa distribución normal. Nada más, así de simple. Entonces, esa es la función de distribución para la log normal. Y ahí está igual nuestra variable independiente, pero ahora la media va a ser la media aritmética de y, pero y es igual al logaritmo de la variable aleatoria continua. Y la desviación estándar es la desviación estándar de la variable aleatoria continua. Nada más. Y de esta forma, nosotros igual podemos determinar los mismos puntos de interés como probabilidad de excedencia, no excedencia, caudal, precipitación para cierto periodo de retorno. Entonces, así de simple es esto de la distribución log normal. Obviamente, para las otras distribuciones sí hay algunas diferencias, ¿no? Tal vez para determinar el parámetro de posición en este caso, o el parámetro de forma, tal vez se tenga algunas variables más o menos, pero la idea es la misma. Ya, entonces vamos a hacer nosotros este ejemplo. Entonces miren acá que nos dice, dada la serie de datos, dada la serie de caudales medios anuales de un río, ahí tenemos mediciones de caudal, determinar si los datos se ajustan a una distribución normal, algo que nos interesa saber, o sea, saber si esos datos se ajustan a la ley normal o no se ajustan. Pero algo que también estoy incorporando acá y me parece muy importante, que lo podemos trabajar con el papel de probabilidades también, y dice acá, ¿no? También evalúe el ajuste, o sea, para la distribución normal, log normal, y seleccione la más adecuada. Uy, acá me faltó perdón. Ya, ahí está. Entonces tenemos dos. El primero, que nos dice,
determinar si se ajusta o no a la ley normal. Es algo que nos interesa saber y vamos a poder hacer con el método teórico, el Smirnov-Kolmogorov. Y después también una pregunta que está muy buena es saber o evaluar si el ajuste a la log normal, a la normal o a la de Gumbel, y seleccionar cuál es la más adecuada. Entonces miren que ahí tenemos información de año, tenemos de caudal y eso, ¿no? Desde 1969 hasta 1997, que son casi 29 datos, me parece. Entonces, son datos más de 20 de datos, entonces una información que nos sirve y podemos trabajar con métodos probabilísticos. Según norma, tenemos que tener datos más de 20 datos. Ya, chicos, es muy importante que tomen en cuenta eso. Ya, entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. En este caso, X es el caudal. Podía haber sido, como en aquí, por ejemplo, les había comentado, podía haber sido lluvia. Podía haber sido lluvia y querer hacer el ajuste de la lluvia, ver cuál es la distribución candidata que más se ajusta y en base a eso recién generar una lluvia de diseño, ¿no ven? En este caso es caudal, ¿ya? ¿Cuál es el paso? Aquí se los pongo pasos y como siempre, esto se los voy a dejar en la descripción del video. También se los voy a subir al WhatsApp y me voy a tratar de sacar tiempito para subirlo al Classroom también, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuáles pasitos que son? Los pasitos son los siguientes. Primero, ordenar los datos en forma creciente. Después, calcular la probabilidad empírica, que es también la probabilidad de no excedencia por la ecuación de Weibull. Calcular la media y desviación estándar de los datos que ya se debieron ocurrir. Calcular la probabilidad teórica, que básicamente podemos calcular con las ecuaciones de la ley, determinar el error por cada dato, que simplemente va a ser esta función de, la probabilidad de no excedencia teórica, como, bueno, recalco esta probabilidad de no excedencia que nosotros podemos calcular, ya sea, a ver, déjenme volver, ya sea con la ecuación de Gumbel o con la ecuación de la ley normal. O sea, de la ley normal con esa ecuación de la ley normal. Y esta de acá es la empírica, que es la nivel de significación 0,5. Es un método empírico y pues a que seguir estos pasitos, esta recetita que fue muy estudiada, ¿no? Nosotros simplemente somos usuarios y lo vamos a trabajar de la mejor manera. Ya, entonces, a ver, voy a empezar, por ejemplo, algo nuevo para ustedes, por ejemplo, debe ser Weibull. Entonces, si ustedes revisan la descripción, hay diferentes probabilidades empíricas que no tienen mucha ciencia en realidad. Es algo muy simplecito que cuando trabajamos el Excel vamos a interpretarlo y van a ver que no tiene mucha ciencia estas ecuaciones. Pero son ecuaciones empíricas que hasta la fecha también son muy trabajadas, y más que para estos procesos, por ejemplo, para determinar qué tipo de distribución se ajusta más. Y tenemos estas en diferentes distribuciones empíricas, probabilidades de no excedencias empíricas, y aquí las presento. Pero como dice acá, aquí está. La fórmula más utilizada para el cálculo de la posición de ploteo es la de Weibull. Hay un procedimiento que no vale la pena. Y aquí está la de Weibull. M sobre N más 1, donde M es el número de orden, N es el número de datos y un más 1. ¿Ya? Entonces, de esa forma, esa es la ecuación de Weibull, la fórmula de Weibull. ¿Qué más no conocemos? Por ejemplo, esta delta cero, este error crítico, que son de las tablas de Smirnov-Kolmogorov, es un valor muy importante con el que vamos a comparar, y simplemente vamos a comparar este máximo, que también se lo llama este error delta máximo teórico, con este delta tabular, lo llama el hidroesta, o simplemente lo comparamos con este error crítico. Miren, en resumen, si este delta máximo, el delta teórico, es menor a este delta teórico, ya esa distribución está buena, o sea, sí se ajusta a cierta distribución. Pero no se preocupen, si eso no queda claro, ahorita en nuestra forma práctica tal vez va a quedar mucho más claro.
Entonces, el detalle está, ya sé cómo determinar esta teórica, este delta y este error máximo también. Pero, Brandon, ¿cómo saco este error crítico? No lo he visto. Es simplecito, en realidad también se encuentran en tablitas. Si tú buscas en internet y dices tabla estadística, tabla de ajuste Kolmogorov, la primera tablas estadísticas, acá, la descargas y ahí la tienes, básicamente. Y vas a tener una tablita como esta. En el acápite donde te dice test de Kolmogorov-Smirnov sobre bondad de ajuste, es la que nos sirve. Y aquí están los valores de ese error crítico. Y así de simplecito. De todos modos, yo ese valorcito, o bueno, si no logran encontrar o descargarlo, aquí ya lo descargué, se les voy a pasar este test de Smirnov-Kolmogorov sobre la bondad de ajuste. La idea es que ahorita, en este momento, bueno, aprendamos a cómo usarlo. Entonces, esa es la teoría en resumen y vámonos a lo práctico. Sin embargo, si tienen, perdón, si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Entonces, vámonos con nuestro ejemplito. Habíamos dicho que este es el ejemplito que queremos saber. Da la serie de caudales medios anuales, determinar si se ajusta a la ley normal como primera pregunta. Uy, quiero pintarlo. ¿Cómo es que no me está permitiendo? Me parece muy raro. Ya, qué raro. Bueno. Y la otra, ¿a cuál se ajusta más? ¿No? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, para no aburrirlas mucho y estar poniendo valor por valor y estar copiando, les voy a pasar los excelcitos, no hay problema. Pero, ¿dónde está? Pero ya me tomé el tiempito de copiarlos acá. Entonces, aquí están los datos. Tenemos años y tenemos caudales. Aquí están los años hasta 1997. Y también aquí están los caudales. Aquí tienes los caudales para los diferentes años. Y la pregunta también está acá. Dada la serie de datos, caudales anuales, determinar si los datos se ajustan a la distribución normal. Bueno, pilas, ahí eso solamente era una de las preguntas, ¿no? También tenemos esto. También evalúe si se ajusta a la ley normal. Ahí está. Pero me parece que lo vamos a aclarar acá. Combinar y centrar. Ajustar texto. Ahí está. Ya. Listo, entonces. Ya, ¿por dónde partimos? A ver, vámonos a un ejemplo 1. Uy, debí borrarlo, pero no hay problema. Les voy a explicar y no creo que sea muy complicado para ustedes. De todos modos, como les decía, igual les voy a pasar esta tablita, que no es complicado hacerlo, pero les voy a explicar cuál es la idea. Entonces, a ver, si me permiten, vamos a usar dos pantallitas. Parece mucho mejor que usemos dos pantallitas y hagamos ese proceso que les había indicado acá. A ver. Normalmente, como han visto, yo siempre cada ejercicio lo trabajo, ¿no? De forma paralela con ustedes, pero para que no sea muy largo y muy aburrido, esto ya lo tenía trabajado, lo he estado trabajando. Pero a ver, vámonos acá. Déjenme reducirlo un poco más, un poquito más, y ahí está. Entonces, primero nos dice ordenar los datos en forma creciente. Entonces, miren que acá lo que yo en realidad debería haber hecho, y lo vamos a arruinar, no hay problema, la tabla. Aquí está la información. Esta información debería habérmelo debido copiar acá. Entonces debería habérmelo copiado por acá y darlo en pegar. Y ahí está. Entonces tenemos nosotros esto de partida, lo hemos sacado de una estación meteorológica, etcétera. Tenemos nosotros esa información en realidad. ¿Ven? Entonces estamos ahí, años, y tenemos ahí también los caudales. Normalmente esto no me va a servir. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí, voy a agregar ahí está, una tablita más. Entonces, lo que primero tengo que hacer es, le voy a copiar este caudalcito acá. Bueno, me parece que aquí está bien. Lo primero que tengo que hacer es, noten que nos dicen ordenar los datos. Estos son nuestros datos, ordenarlos en forma creciente, nos dicen. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí voy a poner ordenar. No, esto lo voy a denotar como desordenado. Y esto lo voy a poner ordenado. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar lo mismo y lo voy a ordenar. Lo voy a pegar acá. Y esto que son los ordenados, tú tendrías, si no lo estás haciendo con Excel, ver, ¿no? Desde el más pequeño al más grande, de forma creciente.
Pero ya que estamos con Excel, entonces nos venimos para acá, miren, ordenar de menor a mayor, de forma creciente. Ampliar la sección, cuando te pide que aquí ampliar la sección, te dice, por ejemplo, o sea, esta fila está trabajando con las demás, están asociadas a estas otras columnas. Entonces, si tú ordenas esta columna, también vas a ordenar en paralelo estas otras. Pero a mí no me interesa eso. Yo solo quiero ordenar esta columna de acá. ¿Ya? Entonces pongan mucha atención, chicos, porque este paso se hace, es el mismo paso que se trabaja el momento de hacer la posición de ploteo y también el papel de probabilidades. Bueno, la posición de ploteo prácticamente. Entonces, no está de más que aprendamos este método. Es muy importante. Al finalizar van a ver que realmente nos va a servir mucho. Así que, su atención ya, chicos. Entonces acá no ampliar la selección, solamente continuar con la selección actual. Le vamos a dar en ordenar y ya está. Y listo, ya está eso. Entonces ya lo tenemos ordenado. Luego nos dice calcular la probabilidad empírica. Ya, antes de pasarnos a calcular la probabilidad empírica, es muy interesante esto, cómo lo explica, cómo lo llegué a entender. No sé quién una vez me lo enseñó, o no sé si yo lo estudié aparte, no recuerdo. De todos modos, prácticamente una probabilidad empírica podría ser esta. Una probabilidad empírica simplemente podría ser, por ejemplo, si está ordenado de forma ascendente, una probabilidad empírica podría ser esta, es decir, el número de datos, o sea, n dividido el número total de datos, o sea, 29. Y este 29 le podríamos poner con las llavecitas que no está queriendo funcionar. Creo que es Fn más 4, ahí está. A ver, ¿qué no está queriendo? Se me ha desplazado, perdón. Una probabilidad empírica podría ser simplemente, vamos a anotárselos acá para que me sigan. Una probabilidad empírica, lo voy a denotar con esta. Podría ser simplemente el número de datos, 1 por ejemplo, en este caso, sobre el número total de datos. Sobre el número total de datos, el n total. Esto podría ser una probabilidad empírica de no excedencia. Y justamente es esta, ¿no? Creo que también nos presenta la descripción, sí, ¿verdad? La descripción también nos presenta eso, que les había mostrado. Aquí igual la presentación está. Una también es esa, podríamos trabajar con esa. Les voy a explicar en este momento por qué no podemos trabajar con esa ahí. Entonces ahí está, le voy a dar Fn4 para tenerlo constante y ahí está. Ya. Y lo voy a alargar hasta acá abajo. Y listo. Ya. Esta es una probabilidad empírica que acá tiene su nombre, ¿verdad? Está en la descripción. Bueno, acá también lo saqué, ¿verdad? Acá lo saqué, si me lo recuerdo. A ver, déjenme mostrarlo. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la primera. La de California se lo llama. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner la de California. Es una probabilidad empírica. No tiene mucha ciencia esta probabilidad empírica de California. Es más, parece muy cuerdo ese modo en cómo podríamos calcular esa probabilidad empírica. ¿Por qué? Porque miren que si este es el primer valorcito en caudal 0.008, es el que menos probabilidad tiene. Es como si tuviera, sí, es el que menos probabilidad tiene, y a raíz de que tengamos valores mayores a este, obviamente son más probables a ocurrir. A tal punto que el valor de 2.5, la probabilidad de que ese 2.5 podamos tener un valor de 2.5 llegue a ser igual a 100%. ¿No ven? Exacto. Sí, eso simplemente. Entonces, esta de California también podríamos trabajarla, pero, a ver, ya acá creo que también lo tengo. Pero recordemos que nosotros, y creo que lo tengo en acá, recordemos que nosotros, por ejemplo, algo que tienen que hacer en el papel de probabilidad de ustedes, a que lo apunte acá, creo que es acá. Ya, tomar en cuenta, ya está en el papel de probabilidades también, y eso justamente lo apunté en el papel de probabilidades. Tomar nota que en un papel de probabilidades no puedo encontrar f de x igual a 0%, o bueno, la probabilidad de un 0%, o la probabilidad de no excedencia del 100%. ¿Por qué no puedo tener eso en un papel de probabilidades? ¿Por qué no puedo querer calcular una
Sí, o sea, eso, ¿no? En un papel de probabilidades. ¿Por qué no puedo tener el 0% y el 100%? Porque recordemos que en la mayoría de los casos trabajamos con muestras y no con la totalidad de datos. Entonces, la misma idea acá. Por eso es que esta ecuación del de California no lo trabajamos nosotros también. Entonces, se hace un ajustecito a este. Simplemente el ajustecito que se le hace para no tener este valor del 100%, porque esto está mal. O sea, nosotros no tenemos la certeza de que este caudal, recuerden que es caudal, metros cúbicos segundo, de que este caudal tenga una probabilidad de no ser excedido el 100%. No tenemos esa probabilidad, no tenemos certeza, no podemos hablar en términos del 100%, términos de probabilidad del 100%. Entonces, para hacer ese ajustecito nosotros, o por eso es que la ley de Gumbel es la más trabajada, tenemos igual a m sobre n más 1, la de Weibull. Es una probabilidad empírica para determinar esa probabilidad de no excedencia, como en esta, pero esta está mal. Entonces, acá está esto, también se lo denota así, la probabilidad de no excedencia empírica. Y aquí está la cuestión, noten, n minúscula, el número de datos, en este caso el primer valor ordenado de forma ascendente, el primer valorcito sería 1 dividido el número de datos total, que es justamente 29 datos, más 1, que ahí está el de Weibull, ¿no? Y de esa forma tenemos una otra probabilidad, casi cercana, ¿no? Si comparamos un poco, pero hacemos ese ajustecito justamente acá. Noten que ahí, acá teníamos para el de California el del 100% y acá tenemos para el de Weibull el de 96.667. Entonces, tener un caudal de 2.5 metros cúbicos segundo con la probabilidad empírica, ahora tenemos una probabilidad de una excedencia de 96.667%, ¿no? Entonces, de esa manera corregimos y también siguiendo un poquito la literatura, habíamos visto que la probabilidad de Weibull es la que normalmente más se trabaja. Ya, en resumen. Ya, ¿cuál era el próximo paso? El próximo caso era calcular la probabilidad teórica. Esta probabilidad teórica, que la vamos a denotar con el F mayúscula de X, y ya determinamos la empírica. Ahora esta de acá, esta no, la voy a pintar con rojo, ¿no? Esta no, porque está mal, habíamos dicho, y hemos calculado esta, que es con la de Weibull, ¿no? Ahora nos falta la teórica. Entonces, ¿cómo calculamos la teórica? Pues con las ecuaciones que nosotros trabajamos. En este caso, la de la ley normal, bueno, justamente lo tengo acá. Es algo que ustedes conocen, a ver dónde está. Es algo que ustedes ya se debieron aburrir de verla. No lo escribí. Aquí está. Aquí está, esa integral, aquí está, esta integral, ¿no? Podrían haber puesto bueno, podríamos haber trabajado con es esta ecuación con la que deberíamos trabajar, pero en Excel lo hace algo más fascinante. Simplemente para determinar esta probabilidad que lo hubiéramos hecho integrando esta función, en Excel lo podemos simplificar más fácil con esto de acá. Con esto ustedes apuntan en el Excel distribución normal n y ponen el valor de la variable aleatoria continua, en este caso el caudal. Luego ponen la media, luego la desviación estándar. Y luego le ponen verdadero para encontrar la probabilidad de no excedencia y de esa manera pueden determinar sin ningún problema lo que es la probabilidad de una excedencia. O sea, se hace un poquito más fácil. Pero miren que acá estoy mal, ¿no? Este valor de caudal X debe ser del que hemos ordenado, ¿no? En este caso, el de color amarillo es el que ya habíamos ordenado de forma ascendente. La media y la desviación estándar están acá, no les mostré. Promedio, desviación estándar de esta serie de datos. Entonces está la media y la desviación estándar. Ya, entonces miren que simplemente de esa forma, bien simplecita, podemos determinar la probabilidad de no excedencia con Excel. Lo hacemos más fácil. Y bueno, esto lo voy a arrastrar porque igual está queriendo bajar el error. Está calculando la distribución, la probabilidad de no excedencia, pero de los valores desordenados. Y yo quiero de los ordenados, ¿no? Ahí está. Entonces simplemente lo voy a dar ahí y ya está. Entonces ya tengo la probabilidad que lo tenemos acá, ¿no? La de Weibull y también la teórica,
que lo calculamos con esas ecuaciones conocidas. Y ahora necesitamos determinar ese delta, ese error para cada dato. Simplemente trabajan con valor absoluto, no nos interesa positivo o negativo, ponen abs, absoluto. Y la diferencia del teórico, esto es acá. Bueno, no me interesa, igual está en absoluto, pero bueno, ahí está. De esta manera encontramos el mismo valor, pero ese es el delta teórico en términos de probabilidad. Ustedes lo hubieran puesto, a ver, términos de porcentaje, perdón, ustedes lo hubieran puesto ahí en número, o bueno, no en porcentaje, o lo ponen en porcentaje. Y puse tres decimales, 9.401. Y de esa manera ustedes pueden, y ya tenemos ahí el delta teórico. Ya tenemos ahí el delta, el error, la diferencia para los diferentes valorcitos. Pero sí, luego arrastramos, ¿no? Simplemente para todos los valores. Hacerlo manual sería algo muy molesto querer hacer esto, que no tiene mucha ciencia este cálculo. Y ya está. Ahora simplemente tenemos que encontrar cuál es ese error máximo. Entonces tendríamos que ver, ¿no? Ahí a ojo cuál es el máximo, pero ya que estamos en Excel, simplemente decimos máximo de toda esta columnita de acá y pues simplemente nos dice que es este 0.17. Que le podemos tener en porcentaje o también no en porcentaje, 0.17. Y ya está, de esa manera. Ahora nos dice encontrar ese error crítico, también nos falta. Encuentre por favor ese error crítico, buscar en la tabla para un nivel de significancia de 0.05. Ya, entonces hasta ahí ya tenemos muy bien avanzado. Tenemos el máximo normal, lo voy a pintar con este colorcito. Y nos dice que este también, ¿no? Es del 0.17, lo vamos a poner ahí. Nos falta encontrar, ¿qué nos decía? Nos falta encontrar este de acá, que es este error crítico. Entonces, para eso les había dicho que simplemente nos tenemos que ir a las tablitas. Aquí está. Nos venimos acá a las tablitas. Y ahora, ¿cómo usamos esto? ¿Cuál sería el error crítico? Aquí tenemos bastantes errores críticos. ¿Cuál debería ser el que tendríamos que usar o con el que tendríamos que comparar? O simplemente cómo encontrar ese error crítico para nuestra serie de datos. Entonces, la idea es la siguiente, es bien simplecito esto. Entonces, n significa el número de datos, ¿ya? Y nivel de significancia está en el horizontal. Así de simple. Entonces, nosotros recordemos, bueno, aquí está 0.05, está en esta columna, nivel de significancia. A ver, volvamos a la presentación. 0.05 nivel de significancia, trabajar con esto. Y, ¿dónde está la presentación? Caramba. Esa, ¿no? Entonces aquí está en la columna, pero para nosotros son 29 datos, ¿no? Entonces nos venimos acá, 29, y estaba en esta columna, y este sería el error crítico, ¿recuerdan? 0.05 y para 29 datos. A ver, ¿cuántos datos teníamos? Volvemos acá. Me voy a venir para la izquierda, ahí está, ¿no? 29 datos, por eso es que me vine aquí a 29. Entonces, este sería el valorcito que nosotros tenemos a partir del número de datos y el nivel de significancia que lo pone como alfa de 0.05. Ya está. Entonces, este es el valor 0.24571. Así de simple. Entonces, está una belleza y creo que lo copié acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, no lo copié. Ah, aquí está, 0.24571. Lo voy a poner con un colorcito, no sé, para diferenciar, con un colorcito verde. Valor crítico y bueno, ahí está. Entonces, ¿podemos ya responder la primera pregunta? Sí podemos. ¿Por qué? Porque la primera pregunta nos dice... determinar si estos datos se ajustan a la distribución normal. ¿Cómo podemos responder eso? Pues teniendo este máximo y teniendo este valorcito crítico ese valor crítico de las tablas de ajuste de bondad, ya podemos responder a eso. Simplemente la idea es esto, ¿no? Como les decía, si este valorcito delta máximo normal es, o bueno, mejor, definámoslo acá. Este valor teórico o delta máximo, delta exacto, lo podemos llamar delta teórico, y ese es el delta tabular. Y respondamos la primera pregunta, llamémoslo inciso A. El delta tabular es mayor al delta teórico. Ya podemos responder eso y decir, y viendo que en nuestro caso es así, ¿no? Podemos poner acá
delta máximo, por ejemplo acá, delta máximo es menor al delta crítico o al delta tabular, lo llama el hidroes. Ahorita vamos a ver con eso. Entonces, es delta máximo normal es menor al gas. Consecuencia, es simple, la mejor si lo decimos. Tomando estos resultados, sigo en la reunión, ¿no? Oye, me he asustado. Tomando estos resultados, podemos decir que la ley normal es una buena candidata para nuestra serie de datos. Y ya está. ¿Por qué? Porque el delta, este delta teórico es menor al delta tabular. Entonces sí es una buena candidata. Entonces así de simple es. Ahora, respondiendo a nuestro inciso B, ya tomémoslo como inciso B, con esto ya estamos terminando. El inciso B nos decía, por ejemplo, determinar si los datos se ajustan a la distribución. No, este es el primero, ¿no? Aquí estaba el completito. No sé si vamos a poder pegar. Por ejemplo, uno aquí. A ver, lo pegaremos acá. La segunda pregunta nos decía, por ejemplo, esta, ¿no? Determinar si los datos, no, también evalúe si el ajuste para las distribuciones normal, log normal y Gumbel, y seleccione cuál es la más adecuada, cuál es la mejor distribución para esta serie de datos. Entonces nosotros para este ejemplo solamente vamos a comparar estos con la ley normal, con la que hemos trabajado. Es con la ley normal. Ahora vamos a comparar con la ley log normal y también algo adicional que vamos a hacer, que va a ser muy propio, va a ser con la ley de cambio. Ya, listo. Entonces, para la ley normal ya lo hemos hecho y lo vamos a poner con un colorcito. Vamos a poner con color celeste, me recuerdo que estaba esa, con color celeste. La ley normal ya lo hemos trabajado. Así de simple era calcular este delta máximo y comparar con esto que sale de unas tablitas. Ahora, ¿cómo trabajamos la ley log normal? Ya les había presentado, les había dicho que es bien simplecito trabajar, o bueno, conocimos una nueva distribución, ahí está la log normal, donde simplemente hacemos un cambio de variable, y si este cambio de variable sigue una distribución normal, estamos hablando de esta distribución log normal. Entonces, lo único que cambiaba era que la media era la media aritmética de este nueva variable y la desviación estándar era de esa nueva variable. Listo, entonces, a ver, ¿cómo trabajamos esto en Excel? ¿Cómo determinamos esa probabilidad ahora? Entonces, primeramente, determinamos el logaritmo de X. Miren, y igual al logaritmo de X. Si nosotros queremos calcular la media y desviación estándar de esta variable Y, entonces vamos a determinar el logaritmo neperiano de esta variable X. A ver, voy a tratar de explicarme mejor en acá en Excel. Entonces, miren que acá, simplemente, lo que hice acá es determinar el logaritmo neperiano de los caudales. ¿Qué son los caudales? Entonces simplemente necesito, este sería Y, lo vamos a poner, bueno, acá mejor. Vamos a ponerlo acá, calcular el logaritmo de X para calcular su media y su desviación estándar, ¿verdad? Entonces ahí está, logaritmo de X, logaritmo del caudal, porque el caudal es nuestra variable aleatoria continua, ¿no? Entonces por eso logaritmo de caudal. Pero recordemos que acá están los desordenados y yo estoy haciendo una comparativa, entonces necesito del ordenado, por eso es que lo voy a cambiar. Y lo voy a dar hasta abajo, o ustedes lo arrastran, ¿no? Lo arrastran hasta abajo, es lo mismo. Y ahí está. Entonces este es del ordenado y así. Después, ¿qué necesito determinar? Necesito determinar el promedio y la desviación estándar. Entonces lo mismo, la media de todo esto, que es igual al promedio, o también la desviación estándar de toda esta serie de datos. Ahí está. Entonces tengo la media y tengo la desviación estándar. A continuación, lo que necesitamos calcular es trabajar con esta ecuación. Así de simple, trabajar ahora con esta ecuación.
Bien, entonces para trabajar con esta ecuación, para hacerlo más simplecito en acá, en Excel también hay una fórmula, si lo quieren llamar así, no sé si tiene otro nombre, pero también hay una fórmula. Simplemente trabajar, esperen, aquí está, trabajar con la distribución log normal, así se lo ponen, distribución log normal, y luego pones lo mismo, ¿no? La media, no, el valor del caudal, ahí está, el valor de la media, de la desviación estándar, te pide ahí caudal, no te pide, miren que ahí es muy importante, ¿no? No te pide el logaritmo de x, te pide x, solo dame x, luego te pide la media, luego te pide la desviación estándar y tú le das verdadero para calcular la probabilidad de no excedencia. Y de esa manera bien simplecita determinas la probabilidad de no excedencia. Pero esto viene acá, ¿no? Estamos calculando del ordenado. Entonces lo mismo le voy a dar hasta abajo y ya. Listo, ya está. ¿Por qué puse acá 2 log normal? Tal vez sería una buena pregunta. Simplemente porque recuerden que acá calculamos la distribución normal con esta formulita de acá, distribución n. Y para trabajar esta ley log normal también podemos trabajar con esta misma ecuación, pero hay que hacer un cierto arreglito. Y ese arreglo es bien simplecito. Simplemente para trabajar con esta misma formulita, acá en el valorcito de x tienen que darle y igual al logaritmo de x. Nada más. Y igual al logaritmo de x. Luego darle la media, pero esta media pilas, y la desviación estándar también de este nuevo cambio de variable, ¿no? Entonces, luego verdadero para encontrar la distribución de no excedencia, y de esa forma miren que tiene que darle lo mismo. Eso no es obligatorio que ustedes hagan, pero vean que pueden hacer o con esto, con esta, el detalle está que les tiene que dar un valor, el mismo valor, ¿no? Para que ustedes un poco puedan relacionar esta ecuación con esta. Es lo mismo que estoy haciendo acá en Excel prácticamente. O, como les decía, trabajan con esta distribución log normal, x, entonces caudal, media desviación estándar, cuidado, del cambio de variable, y verdadero para la probabilidad de no excedencia. Ya, perfecto. Entonces, de esa manera, bueno, los valores tenían que ser igual. Y luego procedemos al mismo paso, sacamos el delta. ¿Ya? Entonces, ahí el delta, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con la diferencia de la probabilidad de no excedencia teórica. Ahí está la teórica, en este caso de la log normal. Y esta otra es la empírica, que es la de Weibull, ¿no? Con la última que habíamos, de la última formulita que habíamos hablado. Ahí está con la de Weibull. Sacamos la diferencia, volvemos a calcular el delta máximo y este delta máximo está acá. Entonces, yo lo mismo, ¿no? Digo, el máximo valor de este delta, que en este caso, no se olviden, este delta es de la log normal con la probabilidad de Weibull, y de esa manera seleccionamos cuál es el máximo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el máximo? O ustedes buscan, ¿no? Si lo están haciendo manual. Y ahí está el máximo. Obviamente, debería darte en porcentaje, que es justamente, déjenme ver, es justamente este, pero yo lo estoy poniendo ahí que no quiero en porcentaje, ¿no? Entonces, esta es de la log normal, lo vamos a pintar con otro colorcito. ¿Está con color acá? No, no está con color. Le vamos a dar un colorcito para diferenciar. Pongámoslo guindo, por ejemplo. Y este es ahora el de color guindo. Ahí está. Delta máximo log normal. Perfecto. Entonces miren que acá el delta máximo no está. Si yo no puedo ver ustedes menos, me imagino. A ver, pongámoslo otro color. Pongámoslo este. Y acá también. Ya. Ahí está la de la log normal. Entonces tenemos ya tenemos el delta máximo de la log normal. Y podemos ver de que esta distribución log normal también se ajusta, ¿no? a nuestra serie de datos. Porque vean que este delta tabular, perdón, el delta teórico, ahora este delta teórico de la ley de la log normal, sigue siendo menor al delta tabular. Entonces, miren, o sea, eso es lo que quiero que vean. Vean que esta distribución también dice, en teoría, que se ajusta a nuestra serie de datos. O sea, también se ajusta. Ahora, en un momento vamos a ver, y es algo que realmente nos interesa bastante, cuál de estas se ajusta más.
y vamos a ver, vamos a analizar prácticamente gráficas o también los deltas máximos. Entonces hay dos criterios. Y si incorporamos el del papel de probabilidades, pues hay tres criterios para poder definir de una mejor manera nuestra función de distribución. Entonces, como decía, tenemos acá este delta máximo de la normal y también este delta máximo de la log normal, donde si nosotros comparamos esta con el teórico según la teoría de Smirnov-Kolmogorov, pues simplemente estas dos son buenas candidatas para trabajar con nuestra serie de datos. A ver, ¿qué tal si probamos la ley de Gumbel también, que lo hemos trabajado? Recordemos nuestra ley de Gumbel, que está justamente acá. Aquí está la ley de Gumbel, ¿no? Para que recuerden, ahí está nuestra función de distribución para encontrar nuestro valor bruto en función a la probabilidad de una excedencia, los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel, asimétrica y demás. Ahí está la ley de Gumbel, ¿ya? Recuérdenlo. Entonces, ¿cómo trabajaríamos la ley de Gumbel en acá? Haciendo la comparación con esta ley de Gumbel, le vamos a dar otro color, vamos a trabajar esa nueva distribución. Vamos a poner un color verde. Lo mismo, tenemos que calcular ahora la probabilidad de una excedencia, pero esta probabilidad de una excedencia tendremos que calcularla con qué ecuación? Con esta de acá. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajarla con esta ecuación. Y esta ecuación ya es muy conocida por ustedes. Entonces, lo que yo podría hacer es plantear esta fórmula en el Excel, porque lo que yo quiero es calcular la probabilidad de una excedencia. Entonces, simplemente voy a hacer eso igual. Miren que me voy a venir acá y exponente, el primer exponente, ahí está, menos el segundo exponente, otra vez exponente, menos el exponente, menos el parametrito alfa, el parámetro de forma, alfa, es el parámetro alfa. Déjenme venir acá. Ya, a ver, sí, el parámetro alfa, el parámetro de posición y la variable del caudal, ¿no? Entonces, pero antes de calcular, para que no se me pierdan, realmente quiero que esté claro, tenemos que trabajar con esta ecuación, decía, pero antes de trabajar con esta ecuación, teníamos que calcular, ¿qué? Sus variables, ¿verdad? Sus parámetros, los parámetros estadísticos de esta ecuación de la ley de Gumbel. Entonces, antes de que me prenda acá, debería haberles detallado un poco aquello. Entonces, simplemente tenemos que calcular alfa, el parámetro de forma y el parámetro de posición, que miren que les estoy mostrando justamente acá. Entonces, ¿cómo calculábamos alfa? Simplemente era pi sobre la raíz de 6 multiplicado a la desviación estándar. Y justamente eso es lo que tenemos acá, ¿no? Pi raíz de 6, desviación estándar. Desviación estándar de nuestra data, que ya lo habíamos calculado. Déjenme ahí ponerle ese recuadro. Ya está calculado. Luego nos faltaba el parámetro de posición. El parámetro de posición calculábamos de esta forma, esa constante, etcétera. Y ahí está la constante dividido el parámetro de forma, ¿no? En este caso, alfa. Entonces ya tenemos alfa y el parámetro de posición, que lo podemos calcular de una manera muy fácil. Ahora sí, necesitamos determinar la probabilidad de una excedencia. Retomamos esta ecuación. Ahí están los exponentes, como les decía. El primer valorcito era alfa. Miren que el de color azul, aquí está la celda azul. La celda azul. Luego necesitamos para un valor de variable aleatoria continua, en este caso caudal. Y este de color rojo es este, ¿no? El caudal. Pero en este caso, este es del desordenado. Lo voy a poner para el ordenado. Luego los restamos el parámetro de forma. El parámetro de posición, y ahí está el parámetro de posición con este color púrpura, ¿no? Y ahí está el parámetro de posición. Y simplemente arrastro para sacar para todos. Imagínense hacer esto a mano, pucha, nos tomaría mucho tiempo. Ahora, la misma idea, ¿no? Sacamos este delta. Entonces, ¿cómo era el delta? El delta era simplemente la diferencia de la probabilidad teórica, en este caso, la probabilidad de una excedencia de la ley de Gumbel, o podemos definirlo como esa probabilidad teórica menos la probabilidad empírica, en este caso la de Gumbel, ¿verdad? La de Weibull, chicos. Listo, entonces ahí está la diferencia y lo voy a arrastrar hasta acá. Y ya está. Y de esa manera lo mismo, ¿no? Necesito ese máximo, entonces saco el máximo. Le voy a poner una celdita, le voy a poner un cierto color, lo trabajamos con verde, ahí está con verde.
Y en este caso nos da 0.11. Uy, y aquí se pone un poco más interesante también, porque si volvemos a poner delta teórico, este delta teórico es menor al delta tabular, también nos dice que en definitiva la ley de Gumbel también es una buena candidata de función de distribución para trabajar nuestra serie de datos con esta ley. O sea, básicamente también es una buena función de distribución, es una buena función de distribución que nos puede ayudar para trabajar, ¿no?, con esa ley, o sea, nuestra serie de datos. Porque el delta teórico 0.11 es menor al delta tabular, entonces también es una buena candidata a la ley de Gumbel para estudiar nuestros datos o querer determinar el caudal máximo y demás. Pero nosotros lo que queremos es responder nuestra segunda pregunta, porque vemos que las tres leyes son buenas candidatas para trabajar con nuestra información de caudal, en función de esos años, pero nosotros queremos responder esta pregunta y realmente nos interesa saber cuál es la mejor distribución, o sea, con la que debo trabajar, cuál es la mejor. Porque la segunda pregunta nos decía eso, ¿no? Evalúe cuál de estas tres distribuciones, en este caso normal, log normal y la de Gumbel, y seleccione la más adecuada. Ese es nuestro interés en este momento. Entonces, les había dicho, hay tres criterios. El primero es en función a que nosotros estudiemos estos deltas máximos y también podríamos estudiar estos. Tenemos que estudiar estos deltas máximos, comparar estos deltas máximos. El segundo, lo anotaremos ya para cerrar. El primero es estudiando los deltas máximos, poniéndole un poquito más de atención a estos deltas máximos. El segundo simplemente sería chequeando ahí las gráficas. Y el tercero tal vez sería incorporar esto del papel de probabilidades. El papel, simplemente. Entonces, miren que con los tres tendríamos realmente la capacidad de decir cuál es la función de distribución que más se ajusta a esa serie de datos. En realidad, según yo, ya con estas dos ya es suficiente, la verdad, de poder definir cuál es ese papel que más, cuál es esa función de distribución que más se ajusta a esa serie de datos. Listo, entonces, a ver, trabajemos con la primera. Analizando la primera, lo que nosotros podríamos hacer es decir, a ver, si nos damos cuenta es un delta, es una diferencia. Y si hacemos, a ver, voy a dibujar esto, me parece bien que hagamos un dibujito acá, voy a dibujar acá. Está bien simplecito esto, miren que simplemente si nosotros tuviéramos dos ejes, un eje X y un eje y tuviéramos una serie, no sé, por ejemplo ahí, ¿no? Y ustedes han visto mucho de eso, tenemos ahí pam, 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 pam. Y tenemos ahí, por ejemplo, una recta. Y para calcular ese R cuadrado, ¿recuerdan? Para calcular ese R cuadrado, si se acercaba bastante a 1, pues los datos sí se ajustaban bastante a esa ecuación de tendencia, ¿no ve? Y lo que simplemente, vamos a usar esa misma idea ahora. El detalle está que en este caso nosotros podemos tener ahí una línea de tendencia y ahí los puntitos rojos, donde este delta máximo, por ejemplo, sí, usemos esa idea, a ver, ¿dónde está? Déjenme borrar esto para no confundirlos. No me está dejando borrar. Voy a volver a marcar. Entonces, agarremos esa misma idea, les decía yo. Tenemos ahí esa misma línea de tendencia. Imagínense esto. La idea es lo siguiente para nuestro primer criterio. Entonces, simplemente nosotros tenemos acá un delta. Y ese delta puede indicar eso, la diferencia entre el valor, el delta teórico y el delta tabular, o mejor dicho, el valorcito de la probabilidad de Weibull, imaginemos que es X, este puntito, y acá de la línea de tendencia es la probabilidad teórica. Entonces ahí tenemos muchos deltas y podemos ver de que el delta menor es 0.07, o sea que menor, ese delta máximo, el más grande, es aquí 0.07. Uy, se me ha borrado. Caramba. Entonces, yo creo que la idea está clara. Entonces, vean que este delta máximo de la ley de log normal, como que se está equivocando menos, ¿no? O es la que más se está ajustando,
para poder estudiar esa incertidumbre de la variable aleatoria continua. Porque miren que aquí el error tenemos 0.17, en Gumbel es un poquito menor, miren, 0.11, pero en la ley de Gumbel, como les decía, y dibujando otra vez, vale la pena, pero no tan bien, bueno, ahí está, ¿no? Vean que ahí, si este es el el teórico y este es el empírico, el delta máximo en la log normal, ese delta máximo, ese delta, la diferencia entre este punto y este punto, en el delta, en el de la log normal, pues simplemente vemos que, la log normal, ¿no? Pues esta es la que más se está ajustando, al parecer, a nuestra función de distribución o a esa ley de probabilidad. A esa ley de probabilidad se está ajustando más. Bueno, entonces el primer criterio, y así de simplecito, es poder querer definir a cuál es la ley que se ajusta más a nuestra serie de datos. Ahora, de todo esto la importancia, y por eso es que les quería enseñar, trabajar esto, si aún están acá, bueno, seguimos acá, ¿no? Es simplemente porque nosotros podemos trabajar ahora esto con el hidroesa 2 y yo sé que lo instalaron bastante porque vean que les simplifica bastante muchas cosas, ¿no? Calcular probabilidad, pero el retorno realmente lo hace muy simple.